Muy buenos días, esto es Fisiología Médica y este es el primer video de nuestro nuevo curso. Mi nombre es Claudia Rodríguez, yo soy la fisióloga y vamos a ir revisando tema por tema hasta que hayamos completado la totalidad del curso. Este curso se divide en varios sistemas. Ya hemos abordado los conceptos básicos en una clase anterior, donde hablamos de que un sistema es una abstracción mental para poder entender algún tema muy complejo. Así que nuestra cátedra está dividida en estos sistemas. No todos los vamos a ver este semestre. Básicamente incluye el sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, renal, musculoesquelético, el sistema endocrino, que incluye el sistema reproductivo. Tanto el sistema renal, tanto el sistema nervioso como el sistema inmune lo van a ver este semestre en neurociencias y el próximo semestre en inmunología. Y ya van a tener oportunidad de revisar más a fondo la parte de la piel y tejidos blandos cuando vean dermatología, entre otras cosas. Sin embargo, como verán, nos toca, cubrir gran cantidad de temas este semestre, pero les prometo que no va a ser tan terrible como parece y vamos a hacerlo despacio y a profundidad. Muchísimas gracias. El primer tema que vamos a abordar se llama líquidos corporales. Ya tuvimos la oportunidad de hacer algunos ejercicios, sin embargo, a petición de ustedes he hecho un resumen para que traten de recordar y voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan en los comentarios, que por supuesto lo revisaré. Los compartimentos o líquidos corporales están divididos en líquido extracelular y líquido intracelular. Por supuesto, cada uno de estos compartimentos tiene una cantidad diferente en agua y cantidad de electrolitos, entre otras sustancias orgánicas e inorgánicas. Algunas de las que mencionamos en clase inicialmente fue la concentración de los electrolitos de sodio, de cloro y de potasio, tanto extracelulares como intracelulares. Recuerden que les mencioné que generalmente a los pacientes se les miden la concentración de líquidos extracelulares, ya que tomamos muestras de sangre, se centrifuga esa muestra y se saca el plasma, y en el plasma observamos los niveles de estos electrolitos. Así que es vital que ustedes se vayan aprendiendo los niveles de estos en la literatura y los rangos que más o menos deben tener, sus rangos fisiológicos. Bueno, en el intracelular también hay las mismas sustancias, pero en cantidades sumamente diferentes. Como podemos observar acá, el ion con mayor cantidad a nivel intracelular es el ion potasio y extracelular es el ion sodio. También hay diferencias en otras sustancias como el cloro, como el bicarbonato, entre otros. Observamos aquí un esquema de la fisiología de Borón donde nos muestra los compartimentos en las subdivisiones que repasamos en clase. Entonces, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, observen que es la mayor cantidad. Aquí dice 25 litros, pero recuerden que depende del peso de las personas. En este ejemplo, el agua corporal total de esta persona es 42 litros. Entonces, recuerden los ejercicios que hicimos en clase de cómo se subdividen esa agua corporal en las diferentes composiciones y debe darles más o menos 25 litros el intracelular, que es el espacio donde más guardamos agua. Y fíjense también la concentración de sodio, de potasio y de cloro, y mencionamos que el potasio es el mayor ion intracelular. También miremos la cantidad de proteínas, y si observan la concentración de proteínas aquí de forma intracelular es mayor que la intersticial y también es mayor que la plasmática, para que lo vayan teniendo en cuenta. Pasamos al espacio extracelular, que se divide en el plasma sanguíneo, en el líquido intersticial y por supuesto en el líquido transcelular. Observen que el líquido transcelular aquí solamente lo ponen en este ejemplo con 1 litro y el intersticial con más o menos 13 litros. Entonces fíjense que aquí está dividido en hueso, tejido conjuntivo denso y la mayor parte del líquido intersticial en general entre célula y célula. Y finalmente el plasma, que aquí dicen que son más o menos 3 litros. Observen que los electrolitos de la parte intersticial son muy parecidos a los de la parte plasmática, pero no son iguales. Hay ligeras diferencias que están dadas por la concentración de proteínas. En el plasma hay más concentración de proteínas y como las proteínas tienen carga negativa, van a terminar atrayendo más cationes. Eso lo vamos a discutir a profundidad
digamos que en un próximo video. Y fíjense en la osmolaridad plasmática. Bueno, aquí dice osmolaridad. Recuerden la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad y por favor pónganla en los comentarios. Y si van a poner que solamente es su unidad de medida, tengan en cuenta que esa no es la respuesta, es parte de ella. Bueno, la idea es que en este caso la osmolaridad tanto del espacio extracelular como intracelular es igual. Entonces, nuestro cuerpo siempre trata de mantener la osmolaridad de todos los compartimentos en equilibrio. Es decir, que el agua va a tener que moverse de un lado al otro para poder equilibrar. Bueno, vamos a repasar un poco. ¿Cuál es el volumen y cuál es la composición de cada uno de esos líquidos corporales? Pues ya más o menos lo hemos podido ver en la gráfica anterior. Básicamente, cada uno de esos compartimentos se compone de dos sustancias, agua y sustancias químicas que pueden ser orgánicas o inorgánicas y las podemos clasificar de diferentes maneras y ya lo vamos a ver. Y en el caso de la sangre, es decir, el espacio intravascular, pues habrá células, ¿no? Adicionalmente, pues que es como una excepción. Muy bien, entonces, primero que todo revisemos la parte del agua, o más bien recordémosla porque la vimos en una clase, pero vamos a dejarlo como grabado para que lo puedan revisar. Entonces, el agua se reparte de forma asimétrica entre el espacio intracelular y extracelular. Y esa repartición, pues, asimétrica está relacionada con el mantenimiento de la osmolaridad. Es decir, que el movimiento de agua se ve afectada por la cantidad de solutos que hay tanto en el espacio intracelular como extracelular, ya que esos solutos no son de movimiento libre, porque algunos son liposolubles y otros no lo son. Los que no son liposolubles van a tener dificultad de pasar de un lado al otro a través de las barreras celulares que separan estos compartimentos. Recordemos la tabla que habíamos visto sobre las variaciones fisiológicas según edad y sexo para el agua corporal total. Tradicionalmente nos dicen que somos el 60% agua, pero la realidad es que solo los hombres entre 17 y 39 años tienen más o menos el 60.6% de agua corporal y también hay algunas variantes con respecto al qué tanto ejercicio hagan. Entre más depósito muscular haya, pues más agua corporal hay, dado que el músculo es 70% agua, en cambio el tejido adiposo es solamente 10%. Entonces, si una persona tiene mayor cantidad de grasa corporal, pues tendrá menos cantidad de agua corporal. Para este mismo rango de edad, el porcentaje de agua corporal total para mujeres es del 50.2%, más o menos. Como podrán observar, el agua corporal total se modifica por sexo y también se modifica por edad. Fíjense que antes de la adolescencia más o menos tenemos la misma cantidad de agua corporal, pero esta se va modificando en la madurez. Y también cuando nos volvemos ancianos, pues el agua corporal va disminuyendo y generalmente esta diferencia está asociada por la disminución de contenido proteico, es decir, de músculo. Claro que este proceso se puede enlentecer con el ejercicio físico, que es clave en esta situación. Recuerden los porcentajes para que luego puedan hacer el ejercicio que les voy a dejar para que lo dejen en los comentarios. La distribución del agua corporal total, tal y como lo vimos en clase, depende de precisamente el porcentaje de agua corporal pues que haya en el cuerpo según el peso, el sexo y la edad. Imaginemos una mujer de 18 años con un peso aproximado de 60 kilogramos, para hacer el ejemplo muy fácil. Esos 60 kilogramos serían el 100% de su peso corporal y dado que es mujer y según la edad que tiene, la tabla dice que tiene aproximadamente un 50% de agua corporal total. Así que teniendo en cuenta estos datos, el agua corporal total de esa mujer pues son 30 kilos o 30 litros. Estos 30 litros del agua corporal total, pues los dividiremos en 3 partes, ¿cierto? Y me va a dar 1/3 del agua corporal total de líquido extracelular y 2/3 de esa agua corporal total será el líquido intracelular. Es decir, que aquí serán 10 litros y este será igual a 20 litros.
Listo. Después de eso, como ya lo repasamos, estos 10 litros de líquido extracelular deben dividirse entre el plasma y el intersticio, así que los dividimos en 4 y obtenemos 2.5 litros del plasma, que representa pues un cuarto de esta división. 10 dividido en 4 da 2.5, un cuarto será 2.5 litros, que representa el plasma, y el excedente, 7.5 litros, será el líquido intersticial. Ahora, como lo hicimos en la clase, pues entonces ya ustedes se imaginarán que dependiendo del hematocrito de esta mujer que hemos imaginado, pues asimismo podemos calcular la sangre total. Entonces recordemos que para mujeres el hematocrito está entre 35 y 42, 43, dependiendo de la bibliografía que revisen. Digamos que bueno, pues eso quiere decir que ese 40% de hematocrito, ¿cierto?, representa el número de células que hay. Eso quiere decir que el plasma, que calculamos que era 2.5 litros, equivale al 60% del total de la sangre. Así que si hacemos una regla de 3, entonces podemos determinar cuánto es la sangre total, determinando cuánto es el 100%, ¿no? Entonces, si 60% es 2.5, el 100% ¿cuánto será? Como ahora ya he hecho la conversión, eso les da un total de 4.1 litros, que sería la sangre de la mujer que estamos pues tratando de ejemplificar. Muy bien, para terminar ya con este tema, vamos a poner un ejercicio. Entonces, este ejercicio lo van a responder las señoritas. Entonces, las mujeres del grupo van a tomar este caso. Es un hombre de 60 años que tiene un agua corporal de 45 litros y un hematocrito de 45%. Van a calcular el peso corporal, el líquido intracelular, extracelular, el plasma, el intersticio y el volumen sanguíneo total. Y para los caballeros, entonces van a resolver este caso. Del mismo modo, pues con estos datos: mujer, 60 años, agua corporal de 32 litros y hematocrito del 35%. Por favor, dejen sus respuestas en los comentarios. Traten de usar su nombre completo para saber quiénes son. El segundo componente de los líquidos corporales, por supuesto, son sustancias químicas. Estas sustancias químicas y su concentración determinan la osmolaridad plasmática o del líquido intracelular, etc. Esa concentración generalmente, si la sumamos en su totalidad, tiende a ser la misma. Ahora, estas sustancias químicas se pueden clasificar de muchas maneras. 3 de esas maneras es clasificarlas por tamaño, por solubilidad o por carga. Es decir, por tamaño tenemos sustancias que son macromoléculas y micromoléculas. Las macromoléculas van a tener dificultad de moverse entre un compartimento y el otro. Entonces, por ejemplo, las proteínas generalmente están atrapadas en el líquido intracelular y las que están en el plasma se quedan atrapadas en el plasma. En el líquido intersticial hay menos concentración de proteínas, precisamente por la dificultad que tienen las proteínas para moverse, ya que tienen más tamaño que el resto de las sustancias. Luego más adelante veremos cuáles son las moléculas más grandes, más pequeñas, más abundantes en cuanto a las proteínas se refiere. Eso por un lado. También entonces tenemos las micromoléculas. Las micromoléculas son sustancias que son pequeñas. Entonces, en el ejemplo de las macromoléculas teníamos a las proteínas. En el ejemplo de las micromoléculas tenemos a los iones. Los iones, a pesar de ser hidrosolubles, se mueven con facilidad entre un compartimento y el otro, y eso en parte se lo deben a su tamaño. Otra forma de clasificar estas sustancias químicas es por solubilidad. Es decir, hay sustancias que son liposolubles y otras que son hidrosolubles. Se mueven o se difunden bien en los lípidos, o las que se difunden bien en agua. Ahora,
y existen moléculas anfipáticas que se mueven bien en ambas sustancias. Un ejemplo de estas sustancias con diferentes tipos de solubilidad podrían ser, por ejemplo, las hormonas tiroideas. A pesar de ser hormonas peptídicas, tienen muy buena solubilidad por las barreras lipídicas y difunden bastante bien. Otras son, por ejemplo, las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales, como son construidas a base de colesterol, atraviesan muy bien las barreras celulares y son muy liposolubles. Ejemplo más cercano de pronto a los medicamentos, los anestésicos. Los anestésicos son muy liposolubles la mayoría, y eso quiere decir que pasan con mucha facilidad las barreras celulares, que incluyen pues que se depositen, por ejemplo, en el tejido adiposo. En cuanto a las hidrosolubles, pues tenemos, bueno, los iones puede ser un buen ejemplo de eso, y algunas otras hormonas peptídicas que pues tienen sus receptores en las membranas porque se les dificulta mucho pasar a través de ellas. Otra cosa muy soluble a través de las membranas o liposolubles son el oxígeno y el CO2, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, otra forma de clasificarlas es de acuerdo a la carga de esas sustancias químicas. Hay unas que son de carga neutra, es decir, que no son ni positivas ni negativas, sino que tienen una carga, claro que la tienen, pero es neutra, como la glucosa, cuando lo hablamos en clase. Y hay otras moléculas que han sufrido pérdida o ganancia de electrones y pueden ser cationes o aniones. Los cationes que tienen carga positiva y han sufrido pérdida de electrones, y los aniones tienen carga negativa y han sufrido ganancia de electrones, como lo que pasa con el cloruro de sodio, por ejemplo, que también lo discutimos. Ahora, esta carga también cambia la forma en que estas sustancias se mueven entre un compartimento y otro. Generalmente las membranas celulares están cargadas negativamente, así que suelen repeler las sustancias que tengan carga negativa y más bien se sienten atraídas hacia las sustancias que tienen carga positiva. Así que este es un aspecto que también hay que tener en cuenta y lo vamos a ir mirando más adelante. Aquí vemos el ejemplo del ion de sodio y de cloro. Cuando están juntos, cuando son disueltos en el agua, sufren un proceso que se llama ionización. Es decir, que esa molécula de cloruro de sodio se disocia hasta un punto donde solamente quedan iones. El volumen ocupado por las proteínas plasmáticas dentro del líquido intracelular, digamos que también hay que tenerlo en cuenta, que generalmente es el 7%, o sea que si uno quisiera calcular el volumen del líquido extracelular más exactamente, habría que restarle además este 7% porque lo están ocupando las proteínas y no agua como tal, como cuando hicimos el ejercicio hace un momento. Bueno, en esta lista tenemos la composición química de los dos compartimentos más importantes, el intracelular y el extracelular, y vale la pena que empiecen a estudiarla porque, como les dije, pues hay que memorizarse no solamente los electrolitos, sino algunas otras sustancias, los niveles pues que se consideran fisiológicos. Por favor, busquen además el rango para completarlo, ¿no? Aquí dice más o menos esto, pero generalmente siempre tenemos un mínimo y un máximo y toca tratar de movernos ahí. Entonces les dejo la tabla para que la estudien, pero de todas maneras son valores que iremos estudiando a lo largo de todo el semestre y al final van a ver que los van a recordar de manera muy sencilla. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y pues bienvenidos al hermoso mundo de la fisiología. Esperemos que les encante tanto como a mí.